A principios de julio, el gobierno japonés aprobó una reinterpretación del artículo 9 de la Constitución japonesa. Dicho artículo prohíbe a Japón el uso de la fuerza como medio de resolución de los conflictos internacionales. Esta decisión ha generado una gran controversia tanto dentro como fuera de Japón, y para comentar esta cuestión nos acompaña Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Mario, buenos días. ¿Qué cambios introduce esta decisión en la doctrina de seguridad de Japón? Bueno, esta medida puede suponer cambios muy profundos en la política de defensa de Japón, con ramificaciones muy significativas para la seguridad regional e internacional. Esta reinterpretación de la Constitución japonesa permite al ejército japonés participar en acciones de seguridad colectiva. En otras palabras, Japón, digamos, podría, a partir de ahora, teóricamente, auxiliar con ayuda militar aliados suyos que fuesen atacados y participar con tropas combatientes en misiones de paz de Naciones Unidas. La Constitución japonesa lleva vigente desde 1947. ¿Por qué se adopta precisamente ahora esta medida? Bueno, en realidad el primer ministro Shinzo Abe ya intentó aumentar el perfil del ejército japonés durante su primer mandato y, bueno, pues ha vuelto, ¿no?, con este tipo de iniciativas. Lo que sucede es que ahora, en un contexto que él considera más propicio para sacar adelante esta posición. Dicho contexto está marcado por una acentuación, digamos, de la asertividad de China, ¿no?, su política exterior, por una profundización del desarrollo militar de China, también por un desarrollo del programa nuclear norcoreano y por una intensificación las demandas de Estados Unidos hacia Japón, porque asuma un papel más activo y más autónomo a la hora de asegurar su defensa. En cualquier caso, es evidente que el Japón actual es muy diferente al de la primera mitad del siglo XX. Hoy en día Japón es una democracia próspera que contribuye sustancialmente a la seguridad internacional y por tanto no parece que tenga mucho sentido mantener restricciones impuestas hace más de 65 años. Sí, no, completamente de acuerdo. Japón es un país ejemplar en muchos aspectos y, bueno, pues honestamente yo no veo por qué Japón, que haya motivos, ¿no?, que impidan a Japón eventualmente desarrollar un ejército equivalente al de cualquier otro Estado, unas capacidades equivalentes, unas competencias equivalentes. Lo que sucede es que para que este proceso sea exitoso, probablemente debería desarrollarse de una manera algo distinta a la que está apuntando el primer ministro Abe. Y yo creo que esto se entiende mucho mejor si uno ve cómo esta decisión ha sido acogida tanto dentro como fuera de Japón. ¿Y entonces cómo ha reaccionado la opinión pública japonesa? Bueno, nada más conocerse la noticia, comenzaron las movilizaciones de protesta y los principales diarios japoneses han publicado estudios de opinión pues para mostrar, ¿no?, cuál es el estado de la opinión pública sobre estos temas. Y hay un consenso muy fuerte en Japón a la hora de considerar que el gobierno ha actuado de forma acelerada y poco transparente. Digamos que la población japonesa lo que le pide al gobierno es que si quiere llevar a cabo cambios tan profundos, lo haga a través de una reforma constitucional. Es decir, que el asunto es demasiado serio como para resolverse mediante una mera reinterpretación de la Constitución. La gente lo que quiere es que haya un debate parlamentario, que haya un referéndum, y estas cuestiones, bueno, pues son inherentes al proceso de reforma constitucional. Y es más, esta posición, digamos, no es solo predominante dentro de la opinión pública japonesa, dentro de la sociedad japonesa, sino que también propios socios del gobierno de Shinzo Abe, el partido Nuevo Komeito, defiende esta misma postura. Es decir, incluso los propios socios gubernamentales de Abe defienden esta misma posición. Esto incluso hace que, bueno, pues, que no esté ni siquiera claro que el gobierno vaya a ser capaz de conseguir que se aprueben las reformas legislativas necesarias para operativizar esta nueva interpretación de la Constitución. De acuerdo. Y si hacemos referencia a los vecinos de Japón, por ejemplo, en la visita de la semana pasada de Xi Jinping a Corea del Sur, los presidentes de ambos países coincidieron en que es preocupante que Japón persista en su actitud de revisar la historia, buscando ampliar su derecho a la autodefensa. ¿Cómo valorarías estas declaraciones? Hombre, yo creo que estas manifestaciones son una prueba evidente de los recelos que aún despierta entre los vecinos de Japón la posibilidad de que el ejército japonés asuma nuevas competencias. Esto, digamos, bueno, pues evidencia esa tensión regional que existe aún en la zona y que tiene mucho que ver con el pasado, digamos, militarista japonés, ¿no?, con la invasión que realizó Japón de sus vecinos a finales del siglo XIX y también la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente sería muy positivo, sin duda sería muy positivo, ¿no?, que el gobierno japonés intentase facilitar
la digestión de este tipo de cambios, ¿no?, de su política de defensa a sus vecinos. Es decir, crear un contexto de mayor entendimiento entre estos países para que estos pudiesen asumir con mayor facilidad este cambio en la política de seguridad y defensa. ¿Y cómo se podría hacer esto? O sea, ¿qué podría hacer en concreto el gobierno japonés para facilitar ese clima de mayor entendimiento? Pues sin duda un primer paso muy constructivo sería que el primer ministro Abe y sus colaboradores, los miembros de su gabinete, dejasen de apoyar actividades revisionistas con el pasado militarista japonés. En cualquier caso, si esta reforma pretende posibilitar que el ejército japonés pueda auxiliar a otro país, se entiende que Estados Unidos, que es el principal aliado de Japón, sí que habrá recibido esta iniciativa con buenos ojos. Sí, en general así es, y de hecho así se ha expresado públicamente. O sea, a nivel oficial, de la Casa Blanca, pues ese ha sido claramente el mensaje, un mensaje de apoyo, ¿no?, a Shinzo Abe. Ahora bien, en Washington, también voces muy autorizadas están llamando a la precaución. Es decir, lo que vienen a decir es genial, es muy positivo que Japón contribuya a la seguridad regional y a la seguridad global de una manera más activa de lo que ha hecho hasta ahora, pero no a cualquier precio. O sea, es decir, si esta reforma constitucional se impone en Japón contra el criterio de la mayoría social, esto puede llevar a que la gente, el conjunto de la sociedad japonesa, o la mayor parte de la sociedad japonesa, piense que esta medida obedece a los intereses de Estados Unidos y no a los intereses de Japón. Y esto, digamos, pues puede deteriorar la salud, digamos, la calidad de esa alianza bilateral entre Washington y Tokio a medio y largo plazo. Vale, de acuerdo. Entonces, como conclusión final, ¿diría usted, por tanto, que esta reinterpretación de la Constitución ha sido precipitada? Yo creo que sí ha sido precipitada y fundamentalmente porque la sociedad japonesa no está lista para ello. Y, en segundo lugar, porque los vecinos de Japón tampoco están listos para ello. Entonces, en este contexto, esta decisión puede resultar incluso contraproducente y contribuir a desestabilizar aún más la región. De acuerdo. Pues muchas gracias, Mario. Gracias a ti.